Con paso firme y el corazón henchido de orgullo, hace su entrada la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, nuestra nación se viste de gala para recibir, agradecer y reconocer la labor heroica del honorable contingente militar Yumare. Su misión en tierras hermanas de Venezuela no fue solo un acto de servicio, fue un despliegue de valentía, entrega y fraternidad latinoamericana. Allí, donde la adversidad acechaba, nuestros soldados fueron luz. Salvaron vidas, sanaron heridas y devolvieron la esperanza a las familias venezolanas que tanto los necesitaban. Hoy, el honor es para quienes llevan el nombre de México con gallardía por el mundo. Escuchemos con el pecho lleno de emoción el mensaje de nuestra comandanta. México es un pueblo fraterno, que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Cuando una emergencia transforma la vida de una nación, Es un pueblo fraterno, la solidaridad que siempre da la una mano. fuerza capaz de cruzar fronteras. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Cuando una emergencia transforma la vida de una nación, la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de cruzar fronteras y mantener viva la esperanza. Ante las afectaciones ocasionadas por los sismos registrados en la República Bolivariana de Venezuela, México respondió con fraternidad y un profundo sentido humanitario. El agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare, integrado por 264 elementos y 18 canes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, emprendió una misión con un propósito común: ayudar a quienes más lo necesitaban. Desde su llegada, sus integrantes trabajaron de manera coordinada con las autoridades venezolanas, realizando labores de búsqueda, rescate, recuperación de las zonas afectadas y atención médica. Gracias al trabajo comprometido de los equipos especializados, fue posible rescatar con vida a 2 personas y 2 canes. También se lograron recuperar los cuerpos de 92 personas, que lamentablemente perdieron la vida. Cada una de estas acciones representó la oportunidad de brindar certeza a sus familias, permitiéndoles despedir con dignidad a sus seres queridos y comenzar poco a poco el difícil camino hacia el consuelo en medio de la pérdida. Como parte del apoyo que México ofreció al pueblo venezolano, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional establecieron un puente aéreo logístico mediante 8 vuelos que transportaron 20 toneladas de despensas, insumos médicos, artículos de limpieza y herramientas, además de 50 toneladas por vía terrestre al puerto de Veracruz, que están siendo trasladadas en 2 buques de la Secretaría de Marina, haciendo un total de más de 70 toneladas, las cuales fueron recolectadas por la Embajada de Venezuela y la sociedad civil en México. De igual forma, se proporcionó apoyo con el envío de 8 plantas generadoras de energía eléctrica industriales, con tecnología fotovoltaica y de combustible, capaces de iluminar hasta 5,000 metros cuadrados cada una. Además, 4 médicos del Ejército Mexicano realizaron una intervención quirúrgica a un elemento de las Fuerzas Armadas venezolanas en un quirófano móvil de campaña, salvando su vida de un cuadro severo de apendicitis aguda. Se proporcionaron 2.059 consultas médicas y servicios de primeros auxilios a la población afectada, y se distribuyeron más de 13 toneladas de medicamentos, fortaleciendo la capacidad de atención de las instituciones locales. Detrás de cada cifra existió una historia y una familia que esperaba respuestas. Por ello, cada labor se realizó con dignidad y humanidad. La misión del agrupamiento Yumare fue mucho más que una operación de auxilio. Fue acompañar, tender una mano y permanecer cerca en los momentos más difíciles. Como un profundo gesto de gratitud y símbolo de fraternidad, el gobierno de Venezuela entregó a nuestra nación a la perrita Laika, que a partir de hoy se integra al Ejército Mexicano. De igual forma, llegarán a México 2 miembros de Protección Civil de Venezuela, con los canes Sol y Sara, para que sean capacitados por el Ejército Mexicano en la especialidad de búsqueda y rescate de personas. Hoy reconocemos a las mujeres
hombres y canes que formaron parte de esta misión humanitaria, a quienes dejaron temporalmente sus hogares y a sus familias para llevar ayuda, consuelo y esperanza a otro pueblo. Su entrega representa los valores de una nación solidaria, siempre dispuesta a ayudar. Porque cuando el sentimiento humanitario nos une, desaparecen las fronteras. Gobierno. Muy buenas tardes a la excelentísima embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Estela Marina Betancourt, al general secretario Ricardo Trevilla Trejo, almirante secretario Pedro Raimundo Morales Ángeles, a todos los altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como de la Armada de México, integrantes del agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare, a todas y a todos los presentes. Embajadora, a través de usted, extiéndale a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nuestra solidaridad y sepa siempre que el pueblo de México estará para ayudarles, ahora y siempre. Hoy recibimos con orgullo, con profunda gratitud, al heroico agrupamiento Yumare de la Secretaría de la Defensa Nacional. Regresan a México después de cumplir una misión que honra el nombre de nuestra patria. Fueron a Venezuela para tender la mano en uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar un pueblo, el dolor provocado por un desastre natural. Quiero decirles, agrupamiento, a todas y a ustedes, a nombre del pueblo de México, gracias. Gracias por su profesionalismo, por su disciplina y por su extraordinaria capacidad. Pero sobre todo, gracias porque su labor fue mucho más allá del deber que les fue encomendado. Lo hicieron con entrega y sobre todo con un profundo humanismo. Rescatar una vida es un acto profundamente humano. Es negarse a ser indiferentes frente al sufrimiento de otros. Es no rendirse cuando aún existe la esperanza. Es darlo todo para encontrar con vida a una persona. Es llevar tranquilidad a una familia que espera. Es convertir la solidaridad en acción. Cada una y cada uno de ustedes representó lo mejor de nuestro país. Representan lo mejor de nuestro país. Con su entrega le dijeron al mundo que México no mira hacia otro lado cuando un pueblo hermano sufre, que nuestra grandeza no se mide únicamente por nuestra historia o por nuestro territorio, sino por la capacidad de compartir el dolor y la esperanza de los demás. Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista, un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca. Porque esa es la esencia del pueblo de México, no dejar a nadie atrás, no abandonar a quien nos necesita, extender la mano sin preguntar de dónde viene la persona que la requiere. Su misión fue también un mensaje para el mundo, un mensaje de que la cooperación entre las naciones sigue siendo posible, de que la paz se construye con actos concretos de solidaridad, de que la justicia también significa proteger la vida humana y de que el amor al prójimo continúa siendo uno de los valores más poderosos que puede ofrecer la humanidad. Hoy podemos decir con orgullo, aquí está México, en ustedes está México. Aquí está un pueblo dispuesto a abrazar la paz, la justicia y la fraternidad entre todas las naciones. Aquí está un país
que cree que los pueblos deben siempre acompañarse. Quiero expresar también nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de Venezuela por el cariño con el que recibieron a nuestras Fuerzas Armadas y por el noble gesto de entregar a Laica como símbolo de amistad entre nuestras naciones. Ese gesto permanecerá para siempre como un recordatorio de que la solidaridad deja huellas imborrables. México y la República Bolivariana de Venezuela comparten una profunda convicción. Los pueblos somos hermanos, y entre hermanos, cuando uno sufre, el otro acude. Cuando uno llama, el otro responde. Cuando uno necesita ayuda, el otro extiende la mano. A las mujeres y hombres del agrupamiento Yumare les decimos: regresan con la satisfacción del deber cumplido, pero también con algo mucho más grande. Regresan sabiendo que llevaron esperanza donde parecía que se agotaba, que devolvieron abrazos que parecían imposibles y que hicieron presente los valores más grandes de nuestro pueblo, la solidaridad y la fraternidad. Gracias por recordarnos que servir a la patria también significa servir a la humanidad. Gracias por demostrar una vez más que México tiene un enorme corazón. ¡Que viva el agrupamiento Yumare! ¡Que vivan nuestras Fuerzas Armadas! ¡Que viva la fraternidad universal! ¡Que viva siempre el pueblo de México! La excelentísima señora Estela Marina Lugo Betancourt, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela y México, hará uso de la palabra. Buenas tardes. Saludo doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, señoras, señores oficiales, distinguidas autoridades del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, oficiales del agrupamiento Yumare. Vengo a decirles, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y del pueblo venezolano, gracias, mil gracias. Hoy estamos aquí para expresarles el más profundo agradecimiento por su inmediata solidaridad e inmediato apoyo en los recientes y devastadores terremotos que han afectado a nuestra nación. El pueblo venezolano, nuestras autoridades y nosotros como misión diplomática reconocemos y valoramos profundamente que desde el primer momento de la tragedia, usted, presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobierno el cual dirige han demostrado su hermandad con acciones contundentes de alto impacto humanitario. La llegada a territorio venezolano de 3 aviones apenas a horas del siniestro, con apoyo logístico, donaciones importantes y una brigada de 264 hombres y mujeres y 18 caninos del Ejército, Fuerza Aérea y de la Guardia, especializados en temas de rescate y salvamento, nos demuestran en este camino de adversidad que no estamos solos. Contamos con los pueblos del mundo y con nuestros hermanos y hermanas mexicanas, que de manera inmediata se desplegaron en el terreno junto a nuestros rescatistas venezolanos para dar esperanza en medio de la desgracia. Esto
aunado al envío de 2 aviones con 8 plantas eléctricas, así como 2 buques de la Armada de México, con 4 plantas potabilizadoras y ayuda humanitaria, el apoyo del contingente militar y espacios de Sedena que fungieron como un gran centro de acopio, donde se pudo organizar, almacenar y movilizar todo lo recaudado en nuestra sede diplomática y otros centros de acopio espontáneos, constituyen un testimonio invaluable del heroísmo, prontitud y entrega desprendida. Y aquí quiero dirigirme de manera muy especial, con su venia, señora Presidenta, a los funcionarios y funcionarias de la agrupación Yumare. Ustedes no solo llevaron consigo su experiencia, sus mochilas y sus instrumentos de trabajo, llevaron algo que no aparece en ningún inventario, llevaron esperanzas. Ustedes, que con amor abrazan la vida, trabajaron sobre los escombros, hombro a hombro, en alma, cuerpo, corazón y vida, con nuestros funcionarios de protección civil, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo venezolano y con otros grupos de rescatistas mexicanos e internacionales, sabiendo que cuando los pueblos se unen, no hay desafío que no se pueda superar. Lo hicieron día y noche, bajo el polvo, con las réplicas y sin rendirse, lograron rescatar seres humanos que hoy abrazan a sus familias. Sus médicos atendieron y curaron a nuestros heridos, les devolvieron a muchas familias la posibilidad de despedir a sus familiares fallecidos, les devolvieron el derecho sagrado de llorar a los suyos con nombre y con dignidad, a veces sobre sus hombros, y reunificaron familias. Hoy traigo la gratitud de un pueblo entero que me ha prestado su voz para venir hasta aquí, mirarlos a los ojos y decirles con toda la solemnidad y con toda la ternura de nuestra alma que ustedes se han convertido en un altar de solidaridad que da impulso a la vida. Han logrado, con su humanidad y con su vocación de servicio, desdibujar la frontera para convertirnos en uno, en una, ante esta tragedia. Por eso, y aquí quiero parafrasear al comandante eterno Hugo Chávez, quien en alguna oportunidad dijo: si yo pudiera hacer de mi corazón una condecoración, se la pondría en el pecho al pueblo de Venezuela. Y yo hoy me atrevo a decir que si pudiéramos convertir nuestro corazón venezolano en una condecoración, la entregaríamos a cada uno de ustedes como muestras de lealtad y amor incondicional que nos une a este hermoso y noble pueblo mexicano. Venezuela hoy les rinde homenaje, y junto a ustedes al pueblo mexicano y a nuestros compatriotas venezolanos que hacen vida en México, quienes también desbordaron de amor cada centro de acopio, que de manera espontánea han instalado a todo lo largo y ancho de este país para con donaciones tender puentes entre estas dos tierras hermanas. Hoy una parte importante de estas toneladas de amor ya se encuentran en nuestro país, han sido trasladadas en aviones y barcos de la Fuerza Armada Mexicana y de otras instituciones y fundaciones que han venido colaborando, pero la solidaridad se mantiene intacta y aún tenemos centros de acopio con toneladas de insumos en Ciudad de México, Querétaro, Tabasco, Quintana Roo, lo que demuestra que Venezuela cuenta con la solidaridad, la inmensa capacidad de amar y la hermandad de los pueblos mexicanos y de sus instituciones. Una hermandad moldeada en años, que nació con la declaración de nuestro libertador Simón Bolívar como un ciudadano mexicano que se forja con acciones como la que hemos sido testigos a lo largo de estos días. Venezuela va a renacer con el esfuerzo de todas y todos, con el liderazgo firme de nuestras instituciones y con nuestra presidenta encargada al frente y el valioso respaldo de los pueblos y de los gobiernos hermanos del mundo. Cuando así sea, esa victoria también será de ustedes. Y cuando ese día llegue, les contaremos a nuestras hijas y a nuestros hijos, a nuestras nietas, a nuestros nietos y a nuestras generaciones por nacer, que en los cimientos de esa Venezuela nueva
quedó el esfuerzo, el compromiso y el amor del gobierno y del pueblo de México y de cada una y de cada uno de los brigadistas que cruzaron cielos para sumar voluntades. Como mujer y como venezolana, les agradezco con el alma a ustedes, a sus familias, a sus esposas, esposos, hijas, hijos, madres, por el dolor compartido, por cada vida rescatada, por cada herido atendido y por cada oración invocada. Ustedes nos llenaron de esperanza. Señora Presidenta, a través de usted quiero decirle a todo el pueblo mexicano que han sido un faro de luz en medio de una noche muy oscura. Gracias, Presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias por acudir, gracias por la solidaridad, gracias por abrazarnos, gracias por el amor, gracias, soldados de la vida, gracias, pueblo de México. Dios les bendiga, Dios bendiga a México, Dios bendiga a mi amada Venezuela. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. A continuación, el comandante del agrupamiento Yumare hará entrega a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de una carta enviada por la excelentísima señora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, en la que agradece el apoyo brindado por el pueblo de México ante los devastadores terremotos que afectaron diversas regiones de su país. También le hará entrega de la presea Héroe de Venezuela de primera clase, otorgada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a los Estados Unidos mexicanos. Esta presea es el máximo reconocimiento de la nación a la entrega, nobleza y heroísmo de quienes, desafiando toda dificultad, consagran su labor a la asistencia y ayuda humanitaria en territorio venezolano. De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 73 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas e integrantes del Presidium harán entrega de las condecoraciones al valor heroico, mérito militar, distinción militar y distinción de desempeño por ayuda humanitaria a integrantes del agrupamiento Yumare por su destacada actuación y profesionalismo durante el apoyo brindado a la población que fue afectada por los sismos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela. Simultáneamente, directores generales de las armas y servicios harán entrega de la distinción de desempeño por ayuda humanitaria a personal militar que demostró sobrado celo en el cumplimiento de sus deberes durante las actividades de búsqueda, rescate y atención médica en la zona afectada, trabajando de manera ininterrumpida durante 13 días y dando muestra de empatía, solidaridad y humanismo al apoyar a la población civil. Distinción militar se confiere a los militares para reconocer los actos o hechos que hagan patente el intercambio de experiencias y conocimientos con la institución militar.
Reciben esta condecoración los siguientes militares por haber realizado la concepción, planeación y ejecución de acciones humanitarias del agrupamiento Yumare en Venezuela, que les permitió cumplir con su misión de manera destacada y regresar a México sin haber tenido ningún tipo de incidente. General Brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, Coronel de Estado Mayor Marco Antonio Vázquez Tejeda Burgos y Teniente Coronel José Fernando Miranda Navarro. Valor heroico. Tiene por objeto premiar a los militares que ejecuten actos de heroísmo excepcional con riesgo de su vida. Esta condecoración se entrega a 2 militares y un can, quienes ingresaron al interior de un edificio colapsado, que en ese momento ya era una estructura con posibilidad de derrumbe, y realizaron trabajos ininterrumpidos durante 5 horas, apoyándose en el procedimiento de llamado y escucha, a los que respondió una mujer y un niño, lo que los motivó para mantener el esfuerzo de corte y penetración a través de 3 metros de concreto para finalmente encontrarlos y, después de brindarles agua, proceder de manera cuidadosa a su rescate y extracción con vida. Reciben Sargento Julio César Salinas Santamaría, Jefe de Equipo, Soldado Luis Eduardo Pacheco Bonifaz, con su compañero el can Cabrío. Mérito militar. Premia a militares mexicanos por los actos de relevancia excepcional que realicen en beneficio de las Fuerzas Armadas del país. El 27 de junio, en el municipio de Vargas, estado de La Guaira, Venezuela, una célula del agrupamiento Yumare, integrada por 9 elementos y un can, realizaron actividades de búsqueda en un edificio colapsado, del que se tenía información de que podían encontrarse personas atrapadas. La célula realizó trabajos continuos de corte y penetración sin que pudieran encontrarse personas con vida. No obstante, en un primer momento, localizaron 3 cuerpos que estaban juntos, por lo que siguieron con los trabajos de búsqueda y localización, lo que permitió encontrar otros 4 cuerpos más que estaban dispersos y que posteriormente se dictaminó que las 7 personas cuyos restos fueron localizados pertenecían a una misma familia. Reciben Subteniente Adolfo Pérez Gómez, Sargentos Gustavo Sánchez Bautista, Rigoberto Mota Urbano, Daniel Bernal Herrera, Soldados Jocelyn Sánchez de la Cruz, Elia Araceli Hernández Hernández, Laura Angélica Altamirano Sarmiento, Osvaldo Baltasar Vite, Luis David Ramírez Ortega, con el can Brindis. El 1 de julio, el equipo médico del agrupamiento Yumare se encontraba realizando tareas de apoyo médico cuando acudió a esas instalaciones un soldado venezolano que presentaba dolor abdominal agudo y progresivo. Se procedió a su revisión y se apreciaron síntomas de apendicitis, lo que requería de su intervención quirúrgica urgente. Se le trasladó de inmediato al quirófano móvil de campaña, desplegado en la zona de desastre, que contaba con los recursos materiales y medicamentos necesarios, por lo que se le practicó una cirugía de urgencia que resultó exitosa. Con esta atención oportuna se preservó su vida, tuvo una buena evolución y se coordinó su egreso al siguiente nivel sanitario. Reciben
Teniente Coronel Eleuterio Jiménez García. Capitanes Rigoberto Aguilar Sánchez, Hermes Alfonso García Reyes y Daniela Urban Montaño. En reconocimiento al personal que fue condecorado y distinguido, la banda de guerra ejecutará el toque 3 de Diana. Favor de tomar asiento. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Licenciada Estela Marina Lugo Betancourt, Embajadora de Venezuela en México. Distinguidas y distinguidos integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República. Compañeras y compañeros de armas del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenas tardes a todas y todos. Con profundo orgullo, hoy nos reunimos en este campo militar estratégico conjunto de Santa Lucía para recibir al agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare, que regresó a territorio nacional después de cumplir con honor la misión de llevar ayuda y brindar apoyo en la búsqueda y rescate de personas afectadas por los devastadores sismos registrados en la República Bolivariana de Venezuela. Con su retorno, nos recuerdan que la grandeza de las naciones no solo se mide por su capacidad para superar sus propios desafíos, sino también por su carácter solidario, fraterno y humanista, con lo que se responde a las necesidades de ayuda exterior en los momentos de mayor adversidad. Estas virtudes históricamente han distinguido al pueblo de México, el que frente a las emergencias provocadas por diversos desastres naturales, ha demostrado que la unión, la generosidad y la voluntad de servir constituyen sus mayores fortalezas para sobreponerse a cualquier reto, por más grande que éste sea. En el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, esa vocación solidaria encuentra su máxima expresión en el reconocido Plan DN3E, que por casi 60 años ha sido símbolo de esperanza, de alivio y de auxilio para la población civil mexicana
en situaciones de desastres. Es un importante instrumento estratégico militar que ha trascendido las fronteras de nuestro país mediante la figura de ayuda humanitaria, la que desde 1996 se ha llevado a cabo en 98 ocasiones a 30 países hermanos, como ocurrió recientemente en la República Bolivariana de Venezuela, que sufrió lamentablemente pérdidas a consecuencia de los terremotos registrados por la tarde del 24 de junio del 2026. Ante la información que nos llegaba sobre la magnitud de esta emergencia, el 25 de junio recibí instrucciones precisas de la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas para preparar a un agrupamiento de ayuda y estar en condiciones de salir de manera inmediata. Cumpliendo con este ordenamiento, se activó el Batallón de Atención a Emergencias, unidad especializada en operaciones de búsqueda y rescate de personas, con capacidad de despliegue a nivel nacional e internacional, reforzándose con médicos y más personal especialista, con lo que se organizó el agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare, por el nombre de la ciudad venezolana donde se registró el epicentro del sismo de mayor magnitud. Este heroico agrupamiento, que salió el 26 de junio a tierras venezolanas, estuvo integrado por 264 militares y 18 binomios canófilos, siendo de los primeros en llegar con la ayuda humanitaria y la segunda delegación más numerosa de los 26 países que apoyaron a esa nación hermana en esta lamentable tragedia. Este agrupamiento fue reforzado con un puente logístico que realizó la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército mediante 8 vuelos en los que se transportaron más de 13 toneladas de insumos médicos, alrededor de 20 toneladas de víveres y 8 plantas generadoras de energía eléctrica industriales con tecnología fotovoltaica y de combustible, capaces de iluminar hasta 5,000 metros cuadrados cada una, así como movimientos terrestres de ayuda al puerto de Veracruz, en los que se trasladaron más de 50 toneladas de víveres e insumos que fueron enviados a Venezuela vía marítima en 2 embarcaciones de la Armada de México. En este punto quiero destacar la importancia que tuvieron los vuelos de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que resulta conveniente informar que por instrucciones de nuestra Comandanta Suprema se fortalecerá la flota aérea de esa Fuerza Armada con 2 aviones C-130 Super Hércules con capacidad de carga de 21 toneladas cada uno. El agrupamiento Yumare, durante su permanencia en territorio venezolano y en absoluta coordinación con sus Fuerzas Armadas, realizó labores de búsqueda y rescate, reconocimientos con binomios canófilos en estructuras colapsadas, remoción de escombro y atención médica, tanto a la población afectada como al personal rescatista. Fueron 15 días de intenso trabajo, en las que tuvieron jornadas de más de 24 horas ininterrumpidas, periodo en el que este agrupamiento realizó lo siguiente: rescató con vida a 2 personas y 2 canes, recuperó los cuerpos de 92 personas que lamentablemente perdieron la vida, proporcionó más de 2,000 consultas médicas y un hecho relevante fue la rápida intervención quirúrgica que 4 médicos militares mexicanos realizaron a un soldado venezolano en un hospital móvil de campaña del Ejército de Venezuela, quien fue diagnosticado con una apendicitis aguda, salvándole la vida. Con estas acciones se demostró que detrás de cada labor realizada existía un firme compromiso con la vida y el bienestar de quienes más lo necesitaban. Por estos importantes resultados,
la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, otorgó al personal y a los canes que integraron este agrupamiento las condecoraciones Héroes de Venezuela y Héroes Caninos de Venezuela, distinciones con las que se reconoce el desempeño ejemplar, enaltece a las Fuerzas Armadas mexicanas y pone en alto el prestigio del pueblo de México. También como agradecimiento por la destacada labor realizada por nuestros hermanos de armas, el gobierno de Venezuela donó a nuestro país una perrita pastor belga de 6 meses de nombre Laika, que se encuentra en esta ceremonia y desde ahora se incorpora a las filas del ejército. Además, 2 binomios de protección civil de la República de Venezuela serán capacitados en búsqueda y rescate de personas por especialistas del ejército mexicano y una vez adiestrados, regresarán a su país para ser empleados ante cualquier emergencia. Acciones como estas dan cuenta del vínculo de entendimiento, coordinación y cooperación que existe no solo entre nuestras Fuerzas Armadas, sino entre nuestras naciones. Amable auditorio, la relación entre México y Venezuela ha estado marcada por la colaboración y solidaridad recíproca. Hoy recordamos que tras la emergencia provocada por el sismo del 2017 en territorio nacional, el pueblo venezolano, con gran afecto, nos brindó su apoyo con más de 10 toneladas de ayuda humanitaria y una célula de expertos de protección civil y búsqueda de personas. Por nuestra parte, en los años 1999 y 2010, México proporcionó apoyo a Venezuela debido a las emergencias provocadas por fuertes lluvias y ahora, ante la dolorosa tragedia que originaron estos terremotos, nuevamente se envió ayuda humanitaria con el agrupamiento Yumare. Personal integrante del agrupamiento Yumare, en mi calidad de alto mando, me siento muy honrado de tener el privilegio de dirigir a tropas como ustedes, tropas comprometidas, profesionales, disciplinadas, con amplia vocación de servicio, pero sobre todo, tropas con gran sentido humanista. Por todas las acciones que realizaron, de manera muy especial, les hacemos extensivo nuestro reconocimiento, porque llevaron al pueblo de Venezuela mucho más que víveres, medicina y equipo especializado. Llevaron el rostro generoso de México, el espíritu solidario de nuestras Fuerzas Armadas y la esperanza de todo un pueblo que nunca permanece indiferente ante el dolor humano. Es así que, en unos momentos más, nuestra Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas reconocerá esas acciones sobresalientes. Siéntase profundamente orgullosos de haber portado con honor nuestra bandera y el estandarte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Siéntanse sumamente satisfechos por el extraordinario trabajo que realizaron, porque allá, en donde la tragedia sembró incertidumbre, ustedes llevaron la esperanza. Donde el dolor dejó profundas heridas, ustedes fueron el rostro solidario de nuestra nación. Finalmente, quiero mencionar que con esta fecha se desactiva el agrupamiento Yumare, pero sus acciones permanecerán en los corazones de nuestros hermanos de Venezuela y en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y de todo el pueblo de México. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. Como muestra de agradecimiento por la destacada labor del personal militar que acudió a proporcionar ayuda humanitaria,
la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió a la cachorra laica para ser entregada al agrupamiento Yumare como símbolo permanente de la cooperación, fraternidad y solidaridad que une a ambos países en momentos de mayor necesidad. En este momento se presenta ante nosotros a la cachorra laica, donada a esta secretaría, la cual será adiestrada por personal del Ejército Mexicano especializado para participar en labores de búsqueda y rescate durante situaciones de emergencia y ayuda humanitaria. Asimismo, como una muestra de confianza y reconocimiento a la capacidad técnica y profesional del personal que participó en la ayuda humanitaria en Venezuela, integrantes del Centro de Adiestramiento de Policía Militar, especialistas en labores de búsqueda y rescate, adiestrarán por un periodo de 3 meses a 2 binomios, integrados por 2 rescatistas y los cachorros Sol y Sara, pertenecientes al Sistema de Protección Civil venezolano, y al término de la capacitación retornarán a su país, en donde pondrán en práctica los conocimientos recibidos. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de tomar asiento. Favor de ponerse de pie. A todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. Al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. La Presidenta de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.